Hola, buenos días. Bienvenidos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Jorge Acevedo, trabajo en el proyecto Impulsa Industria, junto con mi compañera Lucia Pérez, que también se encuentra conectada. Y el taller de hoy, tal como dice la presentación, va a estar basado en lo que es la fabricación digital como una tecnología habilitadora para la industria 4.0, y estará a cargo de Enrique Silva. Agradecemos que si pueden cambiarse su nombre poniendo nombre, apellido y a la empresa a la que pertenece o por la cual se anotaron al taller, dado que para nosotros es muy útil a la hora de controlar la asistencia al mismo. Bueno, yendo más que nada a lo que es un poco el marco del taller, este proyecto, como ustedes sabrán, se llama Impulsa Industria. Es un proyecto ejecutado por la Cámara de Industria del Uruguay, apoyado por el INEFOP, el cual tiene como objetivo mejorar la competitividad endógena de la industria nacional mediante la incorporación de conocimientos y habilidades en diferentes sectores que conforman la industria, ya sean emprendedores, empresarios y trabajadores en actividad, integrantes de MIPYMES del sector. Más allá de que el proyecto apoya a lo que es toda la industria nacional, desde micro hasta grandes empresas, el foco del apoyo es en MIPES, micro, pequeñas y medianas empresas industriales. Impulsa Industria comenzó a ejecutarse en realidad allá en octubre del 2018, y las actividades con empresas se comenzaron a realizar a partir de marzo del 19. En esa primera etapa de trabajo, que va desde el 18 hasta diciembre del 21, hemos atendido a 722 empresas, con un total de 1.141 personas, en 410 actividades. Y para destacar es que el 84% de las empresas apoyadas han sido MIPYMES, un poco como les comentaba hace un ratito, y aproximadamente un 30% de las empresas beneficiarias residen en el interior del país. En esta segunda etapa de Impulsa, que va desde enero a diciembre de este año, uno de los grandes objetivos es seguir trabajando con la llegada al interior, y nos alegra mucho de que tenemos varios inscritos al taller de empresas del interior del país del sector industrial. En lo que fue el marco del proyecto desde el año, la primera etapa, que aún continuamos, desarrollamos el servicio Industria 4.0, el cual le permite a las empresas diagnosticar cómo están en situación de digitalización para posteriormente elaborar un plan de transformación digital, es decir, una hoja de ruta que incorpore tecnología e innovación para acercarse a lo que es la manufactura avanzada. Dentro de este servicio de Industria 4.0 tenemos varias actividades. Una de ellas son las asistencias técnicas, es decir, la elaboración de este plan de transformación digital. También hacemos talleres como el que estamos participando en este momento, capacitaciones en temáticas de transformación digital e industrial, encuentros de negocio entre empresas industriales y empresas proveedoras de tecnología, encuentros academia-industria, es decir, entre universidades, centros tecnológicos que desarrollen conocimiento aplicado a la industria. Y también tenemos un rol importante en lo que es la articulación con el ecosistema de apoyo del sector industrial. Tratamos de orientar a las empresas hacia diferentes instrumentos de financiamiento donde poder ejecutar los proyectos que van surgiendo de todas estas actividades. En cuanto a lo que es las asistencias técnicas en la elaboración del plan de transformación digital, nosotros interpretamos que la transformación digital industrial no es solamente la incorporación de la tecnología per se, sino que es apoyándose en la tecnología, esa tecnología que habilita, es que surjan nuevas oportunidades de negocio para las empresas industriales. Entonces, nosotros para brindar este servicio de
de lo que es la elaboración del plan de transformación digital. A cada una de las empresas le asignamos una dupla de expertos, un experto con un perfil un poco más estratégico y un experto con un perfil más tecnológico, que trabajando conjuntamente en la empresa es que elaboran el plan de transformación digital. El plan de transformación digital en realidad está basado en una metodología que se llama Metodología Industria 4.0 que desarrollamos en el marco del proyecto, el cual tiene un enfoque, como podemos ver en el diagrama de la izquierda, le llamamos el enfoque del doble anillo. En el anillo interno tenemos todas las tecnologías disruptivas, los habilitadores tecnológicos, como son, por ejemplo, la fabricación aditiva, que es el taller que vamos a ver hoy, robótica, Internet de las cosas, software de simulación, software de gestión, inteligencia artificial. Esas tecnologías del anillo interno son las que, combinadas con el anillo externo, como por ejemplo el desarrollo de nuevos modelos de negocios, la evolución de la propuesta de valor, el pensamiento de diseño, las políticas públicas, cómo juegan en los nuevos modelos de negocios y demás. Esa conjunción de los dos anillos es lo que es la industria 4.0. Y por eso atendemos a cada una de las empresas con un experto de un perfil estratégico, que es por ahí la persona que maneja mejor los temas o está formada en temáticas del anillo externo, y el experto de perfil tecnológico, que es quien maneja o está formado en las temáticas del anillo interno, los elementos del anillo interno. En este caso, el docente Enrique Silva, que va al taller de fabricación aditiva, actúa también como experto tecnológico en varias de las empresas que nosotros apoyamos. La metodología, básicamente, con ese modelo de doble anillo, lo que hace es analizar a la empresa en 5 ejes estratégicos, que son los del segundo nivel, a partir de los cuales identifica oportunidades de mejora y optimización, es decir, elabora un informe diagnóstico, y a partir de ese informe diagnóstico es que recomienda acciones a corto, mediano y largo plazo para cada uno de esos ejes estratégicos, y que la empresa se vaya acercando a la transformación digital. Ese es el plan de transformación digital en sí mismo. A diciembre de 2021 hemos apoyado a 41 empresas. Acá es un poco más parejo el tema de Montevideo y el interior, 60-40 más o menos. Verán que también los tamaños son bastante diversos, con bueno, un 93% de empresas MIPYMES, siendo en concordancia con lo que es el objetivo del proyecto, los beneficiarios del proyecto más que nada. Y en la gráfica de la derecha tenemos la diversidad de sectores o subsectores industriales atendidos, lo que marca la robustez de la metodología y cómo se va aplicando, también con un trabajo muy, muy duro y profesional de los expertos en atender diferentes subsectores. Hoy por hoy, bueno, hoy estamos a 28, en estos días se abrirá una nueva convocatoria de empresas industriales que deseen ser apoyadas por Impulsa Industria. La convocatoria estará abierta durante todo el mes de julio. Es un servicio que no tiene costo para las empresas. Y cuando termine el taller, además de las diapositivas de Enrique, de la presentación y de esta presentación, yo enviaré información adicional para aquellas empresas que estén interesadas en postular. Y tanto Lucía como yo, como Enrique, estamos a las órdenes de evacuar cualquier duda al respecto. Bueno, siguiendo con las actividades, tenemos los talleres. Este año tenemos planificados 3 talleres, de los cuales uno ya se realizó, que es el del sistema de ejecución de manufactura. Hoy vamos a dictar el de impresión 3D y fabricación aditiva, y el mes que viene dictaremos uno asociado a Big Data e Internet Industrial de las Cosas. Como verán, los 3 talleres forman parte de los elementos internos del anillo, es decir, son todos talleres focalizados en las tecnologías disruptivas, con los cuales tratamos de sensibilizar y acercárselos al sector de industria nacional.
Así que, sin más, voy a dar la palabra, a dejar de compartir y a dar la palabra a Enrique y comenzamos con los temas técnicos del taller. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Denme un segundo que vamos a compartir un poco de pantalla. Así, claro. Mi nombre es Enrique Silva. Como dijo Jorge, yo ya sé desde el año pasado, estoy colaborando como experto tecnológico en lo que son los planes de transformación digital de Impulsa Industria y la Cámara de Industrias. Por otro lado, mi formación es en ingeniería industrial mecánica, trabajé durante muchos años en la industria metalúrgica, metalmecánica, y en los últimos 5 años me dediqué un poco más a la fabricación digital, a la implementación de estas tecnologías, y bueno, hoy tenemos acá para empezar a conversar un poco de qué es esta fabricación digital, ¿no? Como decía Jorge, estamos en el anillo interior de este plan de transformación digital, ¿no? Es como lo más tecnológico, lo más duro, necesita después de un buen apoyo de implementación y demás, y bueno, la idea hoy es que ustedes conozcan, a través de este pequeño taller, conozcan las tecnologías que hay. Vamos a ver un poco, acá tenemos el temario, si se quiere, por dónde vamos a ir, ¿no? Vamos a tener una definición, una categorización. Jorge hoy habló de la impresión 3D, que es la fabricación aditiva específicamente. También tenemos la fabricación sustractiva, lo vamos a ver un poco por acá también. Vamos a tratar de hablar de esas tecnologías, de los materiales que hay, de cuáles son los usos y las aplicaciones en general a nivel industrial, ¿sí? Cuando digo a nivel industrial no tiene por qué ser, no se imaginen que es para grandes industrias y demás, justamente esto está enfocado a MIPYMES, pero sí a un proceso productivo, ¿no? No tiene una orientación, digamos, este tipo de tecnologías para a nivel de hobby, a nivel de doméstico, sino que es una aplicación netamente productiva. Seguimos lo que vamos a lo siguiente, que me parece que es muy importante, que a veces se deja de lado, y esto viene de la mano después con el experto estratégico, también ayuda mucho en los planes de transformación digital, que son los requerimientos y los recursos para incorporar esta tecnología, ¿no? No es, ya lo van a ver más adelante, pero no es simplemente compro el equipo, lo pongo ahí y va a funcionar solo. Está bastante lejos de ser eso. No es que sea complejo, pero hay que rodearlo de ciertos recursos, de ciertas necesidades que tienen esos equipos. Y por último vamos a ver las capacidades que hay a nivel local, sobre todo a nivel de educación y de investigación, y algunos ejemplos para tratar de bajar a tierra, que les quede claro, que lo puedan ver, que puedan entender en qué se puede aplicar, más allá de que seguramente, no sé, un ejemplo muy específico que les toque en su rubro en particular, les va a dar una idea. Les pido lo siguiente, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer en cualquier momento. Si la escriben en el chat, por ahí Jorge o Lucía me avisan, porque en modo de presentación siempre es un poquito más difícil estar pendiente del chat. Así que bueno, empezamos con lo más básico, que es la definición. ¿Sí? Esta es una definición bien concreta, es más, está casi textual, sacada de Wikipedia en inglés en realidad, porque en español no hay, pero es muy claro, ¿no? O sea, la parte es modelado y fabricación digital son dos cosas que casi que no se pueden despegar una de otra, ¿sí? Eso, ahí ya tenemos una parte importante, es un proceso de diseño y producción, ¿no? Tenemos dos combinaciones, hay que diseñarlo y hay que producirlo. Modelado en 3D, puede ser diseñado también en CAD, o sea, en un software para dibujo plano, no tiene por qué ser en 3D, y se divide con fabricación aditiva y sustractiva, un poco es lo que conversábamos, ¿no? La fabricación aditiva se conoce mayormente como impresión 3D, mientras que la fabricación sustractiva puede denominarse como mecanizado CNC. En esta definición queda bien claro, creo que ahí con el gráfico se tiene, que es, nosotros partimos de un modelo digital, ¿sí? Para poder aplicar la fabricación digital necesariamente necesitamos un modelo digital, esa es la primera parte, la primera etapa. Muchas veces ya se tiene ese modelo digital, otras veces no se tiene.
Luego de ahí se hace, ahí está mencionado como archivo CAM, pero es un procesado, ¿sí? A través de software lo que se hace es, se interpreta ese modelo digital para que lo pueda leer el equipo, ¿sí? Ese software va muy de la mano del equipo que va a ir al final, ¿no? En este caso hay una representación de un pantógrafo CNC, pero puede ser una impresora 3D, digamos, puede ser un equipo de pick and place para robótica, demás. Es importante, para que vuelvo, saber que tenemos esas 3 etapas, ¿no? Y que cada una de esas 3 etapas va a requerir un cuidado especial. Beneficios de la fabricación digital. Vamos a ver. Dejé como primero uno de los que menos se suele pensar a la hora de incorporar. Yo digo, bueno, que voy a incorporar una impresora 3D o un router CNC a mi sistema productivo. Lo que menos pienso es que me va a mejorar la planificación. Y en realidad, por el proceso de cómo se tiene que hacer, digamos, la incorporación de este tipo de tecnologías, una de las primeras cosas que hace es mejorar la planificación. Ustedes fíjense que una vez que yo tengo un modelo digital y lo postproceso para poder trabajarlo en mi equipamiento, de antemano ya voy a tener cuánto material me va a consumir, qué tiempo me va a llevar. Esos son 2 valores importantísimos, muy importantes a la hora de sacar costos, de hacer presupuestaciones. Si bien yo tengo que tener el modelo digital antes o algo muy similar, en realidad ya me está dando una información muy importante. Después tenemos una optimización de la materia prima, ¿sí? Hay un aprovechamiento en líneas generales, depende del tipo de equipo, pero siempre hay un mejor aprovechamiento de la materia prima, hay una reducción de desperdicios, que es algo hoy en día muy importante para tener una sustentabilidad, para mejorar en lo que es el reciclaje y demás. No es lo mismo, digamos, cortar en un proceso de corte de plasma manual, donde uno corta manual y después los rincones que le quedan no los puede casi que utilizar porque son piezas muy chicas, a que en realidad teniendo un pantógrafo CNC poder diseñarlo de antemano, incluso con la ayuda de un software, y ocupar todos los espacios disponibles con la cantidad de piezas que yo quiero sacar. La mejora de la productividad en realidad es lo primero que uno mira cuando va a incorporar este tipo de tecnología. ¿Sí? Hay una mejora de productividad directa e indirecta, ¿sí? Los tiempos generalmente se acortan, ¿no? Si yo estoy, no sé, si yo tengo un proceso, de vuelta, vuelvo a lo mismo, de corte de chapa de manera manual y lo hago automatizado, estoy mejorando los tiempos, pero a su vez indirectamente, con el punto anterior, al mejorar la optimización de la materia prima, también mejora mi productividad, ¿no? Hay una reducción de los costos de la puesta en marcha. Esto viene muy asociado a la impresión 3D, a lo que se llama prototipado rápido, ¿sí? Que es básicamente, yo tengo un nuevo diseño, quiero saber cómo se va a comportar, si está bien, ok, lo tengo modelado digitalmente, eso es un buen paso, ya sé determinadas variables, pero a veces uno necesita tenerlo, incorporarlo a la parte o a la pieza, bueno, si es un producto final, saberlo, verlo. Bueno, la impresión 3D hoy en día lo que permite es eso, tener en horas o 24 horas, igual no importa, depende del tamaño, tener una pieza, ¿sí? Un prototipo, que puede no ser la pieza final, pero sí un prototipo, donde yo puedo verlo, puedo ensayar, puedo saber si, digamos, no sé, si es un diseño nuevo, si es ergonómico, si no es ergonómico, si cumple con las funciones que necesito. Aumento de precisión y versatilidad, esto es muy importante, o sea, la precisión de estas herramientas es elevada, es muy elevada, ¿sí? La versatilidad es porque hoy puedo producir una cosa y mañana puedo producir otra con el mismo equipamiento sin tener que hacer una puesta en marcha nuevamente. Digamos, por ejemplo, no sé, lo comparo a la impresión 3D con la inyección en plástico. Yo cuando voy a hacer tiradas en inyección en plástico de una pieza tengo que hacer miles, ¿sí? Para justificar determinados gastos de matricería, puesta en marcha de la máquina y demás. En este caso yo puedo producir 5 o 10 piezas y de un tipo,
y atrás puedo producir 1, 2 o 100 de otro, digamos. Ahí viene con un poco al punto siguiente, que es la producción a pequeña y mediana escala, que es lo que le sirve mucho a las MIPYMES, ¿no? Y luego, como un derivado también de la fabricación digital, al necesitar nosotros tener siempre un modelo digital previo, eso nos permite hacer una simulación y un análisis previo, ¿no? Lo que se llaman los gemelos digitales. Yo ya tengo, en este caso lo hago antes, ¿sí? Yo ya tengo mi pieza digitalmente, tengo por ejemplo ya mi 3D, bueno, yo puedo hacer una simulación, puedo hacer un análisis de tensiones con el software adecuado, puedo saber cómo se va a comportar, todo eso previo a fabricarlo. Eso evita un montón de errores, ¿sí? Previos, y es en una etapa temprana del producto. Y por último, facilita la deslocalización de la producción. ¿Esto en qué sentido? En el sentido, primero que nada, en que yo puedo utilizar recursos propios o ajenos para, por ejemplo, el modelado digital, ¿sí? Yo puedo incorporar eso a mi matriz productiva o puedo tercerizarlo. Entonces, ahí hay una deslocalización de la producción. Yo quizás necesito sacar una nueva línea de producción, tengo que generar todos estos modelos digitales, pero en realidad no estoy constantemente sacando esas líneas de producción. Entonces, quizás no es necesario que yo incorpore todo el conocimiento para realizar esos modelos digitales. Simplemente lo tercerizo al modelo digital, me lo envían y ahí tengo como una deslocalización de mi producción. Bien, si voy muy rápido me avisan, si hay algo que no se entiende o que quieren profundizar un poquito más, también me lo dicen, por favor. Lo que le comentaba, tenemos dos categorías, ¿no? Fabricación sustractiva y fabricación aditiva. En la fabricación sustractiva, como dice el nombre, lo que partimos es siempre de un material, un bloque, un material homogéneo, y lo que vamos haciendo es quitando material para llegar a la forma que queremos, ¿no? Tenemos ahí en el costadito el ejemplo gráfico. Creo que todos lo conocen. A ver, este tipo de fabricación, básicamente, muchos deben de haber visto alguna vez un torno. Bueno, un torno es fabricación sustractiva, solo que no es, si no es un torno CNC, si no está comandado, digamos, por un equipo y está comandado por un tornero, entonces no es una fabricación digital, ¿no? O sea, muchas de estas herramientas antiguamente se hacían de manera manual y hoy en día son automatizadas. Eso es lo que los hace digital, por decirlo de alguna manera. Tenemos dos categorías, lo podemos dividir en dos categorías: corte CNC y mecanizado CNC. Básicamente el corte CNC lo llamamos a dos dimensiones, ¿sí? Placas planas donde nosotros cortamos formas, donde podemos tener corte por láser, corte por plasma, corte por chorro de agua, son los más comunes. Recuerden que estas tecnologías están evolucionando, si bien son tecnologías todas estas que están maduras, que tienen muchos años, están evolucionando constantemente, se agregan y se quitan tipos de tecnología, entonces acá vamos a tratar de ver un poco lo más genérico y lo más común, lo que está más maduro, pero siempre hay algunas otras más. Y en el mecanizado de CNC, lo que tenemos son router, fresadoras y tornos, ¿sí? Acá estamos trabajando en líneas generales en 3 dimensiones. Después, la fabricación aditiva, al contrario de lo que es la fabricación sustractiva, parte de una materia prima que puede ser un filamento, que puede ser polvo, ¿sí? Y lo que hace es, la propia maquinaria va solidificando esa materia prima, capa por capa, en líneas generales siempre es así, hasta formar un producto, ¿sí? Entonces, en la fabricación sustractiva partimos de un bloque de material, que es un bloque de material homogéneo, hay que acordarse de eso, porque eso después a la hora de las propiedades físicas y mecánicas hay que siempre tenerlo en cuenta desde dónde viene la fabricación. Si es sustractiva, en líneas generales, voy a volver para atrás, si es una fabricación sustractiva, nosotros partimos de un bloque, es un material homogéneo que tiene sus características en toda la pieza, van a ser iguales, por decirlo de alguna manera, más allá de que en algún punto, cuando es un corte por láser o por plasma, los lugares de corte puedan ser afectados por la temperatura y puedan cambiar un poco sus características, sobre todo mecánicas. En líneas generales es homogéneo. En la fabricación aditiva, el material, si bien es homogéneo,
tiene uniones, ¿sí? Tiene esas uniones entre capas que generalmente van a ser nuestro limitante, sobre todo a nivel mecánico, ¿sí? El material puede tener en su base original unas ciertas prestaciones mecánicas y demás, pero luego que está fabricado, esas prestaciones cambian, ¿sí? A veces cambian para mejor, a veces cambian para peor, pero hay que tenerlo en cuenta. Son un poco las dos grandes diferencias entre los tipos de fabricación. Y acá básicamente tenemos la impresión 3D, ¿no? Que lo vamos a ver un poquito más detallado adelante, donde tenemos varias tecnologías que están siendo utilizadas hoy en día. La impresión 3D es una de las que más está avanzando rápidamente, ¿sí? Vuelvo a insistir, es una tecnología madura, tiene muchos años de desarrollo, en la industria hace tiempo que está, se ha popularizado en estos últimos años y por eso está evolucionando tanto la tecnología como los materiales para impresión 3D mucho más rápido. Volvemos un poquito a lo que eran los mecanizados CNC. Tenemos, por un lado, tenemos lo que se llama corte y grabado por láser, ¿sí? En líneas generales tenemos 3 tipos de fuentes de láser, tubos de CO2, tubos de láser de fibra y diodos de láser, ¿sí? O láser azul, como se le dice. Ahí tenemos un poco anotado el láser CO2, los tubos de láser CO2 se utilizan para corte en líneas generales no para metales, ¿sí? Otro tipo de materiales que lo vamos a ver ahora. Los láser de fibra y alguna tecnología más que hay de láser también se utiliza para corte en metal. Y el láser azul viene a ser como, digamos, o es solo grabado o es el corte de algún material bastante blando, digamos, puede cortar cartón, puede cortar algún MDF con varias pasadas, algún MDF bastante fino, pero digamos, es de los 3 es el menos potente, el menos indicado para el uso industrial. Podría, si habría que recomendarlo, yo lo recomendaría como elemento de grabado, ¿sí? Que es importante. En una industria a veces el poder grabar las piezas, identificarlas, es bueno, es importante. Eso después deja una trazabilidad y demás, entonces se podría utilizar en ese sentido. Pero si no, mayormente la industria se concentra en los primeros 2, ¿sí? Sobre todo en el de CO2, el tubo de láser de fibra. Si hay algún metalúrgico acá, creo que lo conocerá y sabrá que sus costos son bastante elevados, entonces hay que justificarlo muy bien antes de tener una compra, pero existe en la industria, existe como proceso, y bueno, siempre es bueno tenerlo en cuenta. La precisión en todos ellos siempre es de décimas de milímetros o centésimas de milímetros, sin pérdida de material. Acá agrego esto porque a diferencia del corte por plasma, por ejemplo, que sí generalmente tiene un poco de pérdida de material, es poco, pero también lo tiene, el corte láser se puede entender casi que no tiene pérdida de material. Son décimas de milímetro lo que se pierde. La terminación en general no necesita un postprocesado, ¿sí? Uno corta una placa de acero inoxidable en láser y no necesita en líneas generales ni retocarle los bordes. Si el láser está bien regulado, está bien calibrado y se utiliza bien. Lo mismo que si uno corta acrílico, madera, bueno, ahí vemos los materiales, ¿no? Papel, cartón, madera, acrílico, cuero, plásticos, todos esos perfectamente en general se pueden cortar con un láser de CO2. Los metales ya nos pasamos a un láser del tipo de fibra. Las consideraciones a tener en cuenta en el momento de si uno va a adquirir un equipamiento de este tipo es, bueno, el tipo y el grosor de material, esto es importante, no solo el tipo, sino el espesor del material que se va a utilizar habitualmente. Es cierto que nosotros, como industrias, generalmente no vamos a trabajar ni con un tipo solo de material, ni con un espesor en particular, pero bueno, tenemos que determinar el rango de lo más importante que queremos trabajar, y eso lo tenemos que tener muy claro. La productividad, estos son equipos que utilizan láser, que calientan, son como por ejemplo en los procesos de soldadura, tienen una productividad, tienen una cantidad de tiempo que pueden estar funcionando, y luego necesitan un tiempo de enfriamiento. En líneas generales esa productividad no se ve afectada porque
pueden funcionar, el equipo viene según sus dimensiones diseñado para poder funcionar muy bien, cortar toda su área productiva, y luego el propio proceso de quitar el material que ya fue cortado y volver a implementar otro tipo de corte, ya es suficiente para volver a empezar a cortar, digamos, como ese periodo de enfriamiento, pero también es algo importante a tener en cuenta. Y por último, los costos, ¿sí? En este caso acá están ordenados, no están ordenados por costo, pero como les decía, el láser de diodo es el más económico de todos, sirve solo para grabado también en ese sentido. Lo sigue el de CO2 y muy por arriba están los láser de fibra, ¿no? Bien, siguiendo con los cortes, tenemos dos más, tenemos el corte por plasma y el corte por agua. El corte por plasma, como les decía, ahí tenemos una precisión de milímetros, no es que sea impreciso, sino que en realidad es muy preciso, pero el corte en sí es un poco más grosero, ¿sí? Es un arco que genera siempre, más allá de lo bien regulado que está, hay una pequeña pérdida de material, tenemos 1 o 2 milímetros, depende del espesor que estemos cortando, el tiempo de exposición que está el material al corte del láser, del plasma, perdón. Entonces ahí existe una precisión un poco menor que los láser, necesita una terminación, ¿sí? Este es un proceso de corte muy usado para después piezas que se van a pulir, soldar y demás, porque el borde generalmente, de vuelta, insisto, por más bien regulado que esté, tiene rebarbas, tiene algunas imperfecciones, que en líneas generales, a nivel metalúrgico, que es donde se usa este tipo de corte, no importan porque esa pieza va a ir pulida, soldada y pintada después al final, ¿no? Es para metales exclusivamente, ¿sí? Metales ferrosos y no ferrosos, lo mismo que el láser. Pueden ser metales ferrosos y no ferrosos, aceros, aluminio, etc. Y lo mismo, las consideraciones son las mismas tres. Tipo y grosor de material, la precisión y los costos. Me gusta poner siempre el corte por plasma entre medio del corte láser, porque a niveles de costos generalmente es mucho más accesible, ¿sí? Si bien no es que uno diga, bueno, no, vale 2 pesos, no es un equipamiento que vale 2 pesos, pero es un equipamiento que está a veces en el orden de 10 veces menos que un equipo de corte láser, siempre hablando para metales, ¿no? En este caso. Y por último, el corte por agua, ¿sí? Que es un chorro de agua a alta presión, tiene también una presión de décimas de milímetros, no se necesita en general el postprocesado, también es un corte muy limpio, muy perfecto. Acá sí incluyo todos los materiales industriales, en el sentido de que yo necesito cortar mármol, necesito cortar piedra, lo puedo hacer, es más, es una de las tecnologías más indicadas para eso, ¿sí? Y como gran aporte que tiene es un proceso que no tiene aporte de calor, ¿sí? Tanto el láser como el plasma tienen un aporte de calor que afecta a la zona donde está cortando. Puede cambiar, como hablábamos hoy, un poco las propiedades mecánicas del material, las resistencias del material. Por ejemplo, en el láser, cuando se corta MDF, madera, cambia el color, ¿sí? Generalmente queda un poquito negro, un poquito quemado, entonces a veces, si no va a ir pintada esa pieza, hay que ver después cómo tratarla. Y un aspecto que tener en cuenta, que generalmente suele tener velocidades de corte menores a lo que puede ser el corte de plasma o el corte láser. Perdón que se me fue ahí. Ahí tenemos de vuelta la presentación. Bien. Mecanizado CNC, y con esto cerramos un poco lo que es la fabricación sustractiva. Mecanizado CNC, si bien lo anterior se podría llamar mecanizado CNC, yo acá lo dejo de esta manera como para distinguirlo un poco. Y tenemos 3 tipos básicos, aunque pueden haber muchísimos más. Lo que comúnmente se llama como router CNC, fresadora CNC y torno CNC, ¿sí? La diferencia en general es los movimientos, cómo se dan, ¿sí? Lo que comúnmente se llama router, lo que se hace es mantener el material fijo, la placa fija, es muy parecido en estructura a lo que vendría a ser un pantógrafo CNC para plasma, para corte por plasma o por láser. ¿Sí? Es una estructura fija donde uno generalmente coloca una placa de material, se utiliza mucho en la industria de la madera, en la carpintería. ¿Sí? Uno coloca su placa de material ahí y tiene propiamente un router, una fresa, una herramienta, que puede ser una fresa, una mecha,
demás, que lo que hace es ir cortando. En líneas generales va cortando, o también puede ir fresando, propiamente dicho, el material y generando un volumen en 3 dimensiones. ¿No? Entonces tenemos material fijo, se desplazan los 3 ejes. Las fresadoras, en líneas generales, lo que cambian es que son equipos bastante más chicos, como el que está acá en el costadito, ¿sí? Se utilizan también en la industria metalmecánica bastante, la pieza es chica, se mueve la cama, ¿sí? Y lo que baja es la herramienta, además de rotar, ¿no? En este caso siempre tienen un componente de rotación las herramientas. Y el torno CNC, que creo que mal o bien todos habrán visto alguna vez un torno, bueno, es un torno que está comandado por una computadora, generalmente son multiherramientas, ¿sí? Admite, el material gira en torno a un eje, la herramienta se puede mover hasta en 3 dimensiones, ¿sí? Y admite rotación, tanto la herramienta como el torno, ¿no? A veces queda fijo la pieza y se mueve la herramienta, al revés, puede haber una combinación de las dos incluso. En todos los casos tenemos una precisión de décimas o centésimas de milímetro, podríamos decir, ¿sí? Son equipamientos muy, muy precisos, depende de la herramienta. Tiene una muy buena terminación, en líneas generales no precisan un postprocesado, no hay que hacerles nada después que se termina la pieza. Y los materiales, de nuevo, ¿no? Son materiales que pueden ir como madera, acrílico, los routers CNC, los plásticos también, y después ya para el fresado y el torno CNC en líneas generales se utiliza mucho con los metales, y con los plásticos de ingeniería también se utiliza bastante, ¿sí? Con lo que comúnmente se llama nylon, las poliamidas y algunos más, se utilizan bastante. La consideración más importante es que todos estos equipamientos admiten multiherramienta, ¿sí? Yo tengo un elemento que es la potencia, que es el que me da digamos, el giro en la herramienta, y ahí yo puedo tener una mecha, una fresa, un elemento de corte, de arranque de viruta, digamos, son equipos bien, bien complejos que cumplen una función muy variada. Entonces también es importante, a diferencia de los anteriores, el pantógrafo con plasma solo tiene un plasma, ¿no? El láser solo tiene un láser, y así. Bien. Si hay alguna duda, si alguien quiere profundizar en algo, me lo avisa, ¿sí? Por favor. Luego tenemos, vamos a ver, la impresión 3D. Acá lo tenemos un poquito, lo dejé el original en inglés, porque así es como lo van a encontrar mayormente, y si quieren profundizar un poco más en la información, van a encontrar mejor, pero podemos dividirlo como en 3 tipos de tecnologías. Recuerden que, de nuevo, insisto, si bien son tecnologías maduras, están en un constante proceso de mejora y cambio, ¿sí? La impresión 3D, entonces pueden encontrar distintos formatos, combinaciones de estas tecnologías, o otras muy diferentes también. Pero las principales son la fotopolimerización, ¿sí? Que utiliza, digamos, un elemento de luz para poder solidificar esa resina, ¿sí? Mayormente trabajan con resina. Las que son por extrusión de material, las que casi todos quizás puedan conocer, que son las de filamentos, es el 90% cuando es en extrusión de materiales con filamento, pero también existe con pellet y con algún otro tipo de material. Suelen utilizar calor, ¿sí? Son para materiales termofusionables, plásticos, y las que son fusión de polvo, ¿sí? Por último, que son las que utiliza más la metalmecánica, ¿no? Pues lo vamos a ver, se utilizan sobre todo para impresión de objetos en láser. De nuevo, ¿no? El láser es muy bueno, es muy versátil, es el más costoso de todos. Acá tenemos un poquito la división en líneas generales a partir del material, ¿no? Si yo lo que voy a usar son polímeros, bueno, tengo 2 caminos para ir. Lo que es los termoplásticos, ¿sí? Que lo voy a ver con estas 2 tecnologías, ¿sí? Con las tecnologías de extrusión de material o la fotopolimerización. O si voy a ir, por ejemplo, con las resinas, que también son polímeros, ahí ya voy solo con la fotopolimerización, ¿sí? Las tecnologías como SLA o DLP. Luego tenemos metales, ¿sí? La línea de los metales
es únicamente, si bien ahora se está desarrollando tecnologías para que con la tecnología FDM se pueda tener una pieza metálica a través de una combinación de un filamento que tiene parte polímero, parte metal, que después necesita un proceso entre medio para poder eliminar ese polímero y dejar solo el metal, digamos, es una tecnología en desarrollo, propiamente dicho, hoy como para imprimir en metales, es a través de la fusión de polvo, ¿sí? Generalmente es polvo metálico, a través de un láser se fusiona. Y bueno, y por último, en arena, que también existe, ¿sí? Que es lo mismo también, es una fusión, arena, sílices, ¿no? Más que arenas, es una fusión con láser. ¿Cómo funcionan un poquito estas tecnologías? Vamos a ver la fotopolimerización. Básicamente lo que utiliza es una fuente de luz, que generalmente depende, pero las dos más utilizadas son, un segundo, voy a achicar acá un poco la pantalla. Las dos más utilizadas son o un láser UV o una pantalla LCD, ¿sí? Es una fuente de luz localizada, que lo que hace es solidificar, perdón que estoy corriendo acá, solidificar la resina en ese punto, curarla, digamos, de alguna manera, ¿no? Utilizan resina líquida como insumo, se utiliza mucho en uso médico, ¿sí? Hay mucha resina desarrollada con materiales biocompatibles, ¿sí? Que se puede utilizar en el uso médico, en la industria dental lo utilizan bastante, en la industria de la joyería también se utiliza, lo que mayormente se llaman como materiales casteables o fundibles, ¿sí? Uno puede imprimir, digamos, el anillo en esta resina, lo mete después para generar el molde, y cuando lo lleva a horno, ese material se cocina, se transforma en un polvillo, se evapora, y queda entonces ahí el molde hecho para poder fundir después el metal, digamos, el oro, la plata, lo que vayan a utilizar. Requiere un postprocesado adicional, ¿sí? Esta tecnología sí requiere un postprocesado, generalmente como mínimo de curado de la pieza ni bien sale, no es una pieza que esté terminada, necesita en líneas generales la mayoría de las veces una exposición también a UV para poder curarla. Se puede dejar curando al sol, por ejemplo, pero el proceso es bastante más largo, entonces además de la impresora generalmente requiere algunos equipos adicionales. En líneas generales, y esto siempre hablando en general, porque los desarrollos son muchos y los materiales cambian, son piezas que tienen mayor fragilidad. Las velocidades de impresión son velocidades medias comparables con las otras tecnologías, y sí tienen, por ejemplo, en líneas generales una mayor resistencia a la temperatura, con respecto, por ejemplo, a la tecnología de material fundido, que es la que vamos a ver ahora. Tecnología de material fundido. Mayormente, casi que diría el 90% de las veces, es un filamento plástico que se alimenta a través de un extrusor que calienta y que lo va depositando en una cama, ¿sí? Básicamente es eso, se hace capa por capa, cuanto más finita sea la capa, mayor va a ser la precisión que uno tiene de la pieza, también mayor es el tiempo de construcción, ¿sí? Utilizan una fuente de calor, esa fuente de calor es variable dependiendo del material que se utilice. Estamos hablando de que podemos trabajar con materiales más o menos a partir de los 200 grados, plásticos comunes, a llegar a 300, 400, hasta 500 grados en materiales muy específicos. Pero los rangos generalmente van entre 200 y 300 grados, ahí tenemos un gran rango de materiales. Como les decía, el 90% suele ser de filamento. También hay equipos para utilizar con pellet en producción más grande, ¿sí? En impresoras de grandes dimensiones ya empieza a servir tener pellet. Tienen una buena definición, bastante buena, quizás a veces es un poquito menor a lo que es una impresión de resina, la tecnología anterior, pero tienen una buena definición, tienen precisión. Es una tecnología, es la más difundida de todas, diría yo, de la impresión 3D. Entiendo que casi todos la habrán visto, por lo menos a nivel de hobby. Hay una gran variedad de materiales, o sea, tenemos materiales, el más común, que es el PLA, lo que comúnmente llamamos como PLA, que ni siquiera es un derivado del petróleo, es un derivado generalmente del maíz.
¿sí? Un plástico derivado de maíz, ahí tiene todo otro tipo de componentes de sustentabilidad, discutibles o no, pero por lo menos no es un derivado del petróleo. Y después hay una gama enorme de materiales de plásticos de ingeniería, ABS, PET-G, que es muy similar al PET industrial, bueno, nylon, poliamidas. La verdad que es de las tecnologías, junto con la de resina, que más se ha desarrollado, que más ha avanzado. Esta tecnología es la que les digo que hoy en día algunas marcas están desarrollando materiales que se puede imprimir metal, ¿sí? Que es esa combinación que hay entre polímero y metal, que necesita después un proceso de sinterizado al final y demás. Pero bueno, la base es parte de esta tecnología. No requiere postprocesado adicional. Esto es, en líneas generales, o sea, cuando yo obtengo la pieza, la obtengo terminada, con sus características finales. Sí puedo lijarlo, sí puedo pintarlo, sí puedo hacer un montón de cosas después con la pieza. Pero no es, por ejemplo, como en resina, que yo, después que saco de la impresora, necesito ponerlo a curar, por ejemplo, a la pieza. Generalmente tiene una mayor velocidad de impresión que las de resina, depende un poco del tipo de máquina y el tipo de pieza que se va a imprimir, pero en líneas generales es un poquitito mayor su velocidad. Tienen una buena resistencia mecánica, acá vuelvo a lo mismo, tienen que tener en cuenta que esto se parte de un material que es homogéneo, pero después tiene un sistema de fabricación que no es del todo homogéneo, ¿sí? Hay una deposición de material tras material tras material, entonces una unión y una solidificación entre capas, que suele ser ese el punto importante a tener en cuenta, ¿no? Eso define mucho a la hora de diseñar una pieza, es, bueno, ¿dónde van a estar mis... Por ejemplo, si es una pieza final, va a estar sometido a esfuerzos mecánicos, ok, esos esfuerzos en qué direcciones van, y yo trato de diseñar la pieza para que no me afecte esta superposición de capa tras capa. Y por otro lado tiene una menor resistencia a la temperatura, ¿sí? Estamos hablando que el material más común, el PLA, uno esa pieza no la puede someter a mucho más de 50, 60 grados de temperatura. En la medida que voy mejorando los materiales, voy aumentando la capacidad de resistencia a la temperatura. Y por otro lado, la tecnología que generalmente es la más industrial, la más interesante, pero la más cara también, que es la fusión de polvo, ¿no? Esta tecnología casi que les diría que hoy en día el mercado la utiliza para la fabricación de piezas metálicas, es una tecnología cara, tiene un alto costo, los equipos, los materiales también, utilizan un láser en líneas generales o un haz de electrones para poder hacer esa fusión del polvo, el material es en polvo, ¿sí? Tienen una muy buena definición, una muy buena precisión, hay una variedad de materiales, ¿sí? En su mayoría, como les decía, metálicos, requiere un postproceso adicional, generalmente de limpieza, generalmente de pulido, tienen una superficie en líneas generales es rugosa, como termina esa terminación, hay una alta resistencia mecánica, eso sobre todo provisto por el tipo de material que se usa, ¿no? Una buena resistencia a la temperatura, pero lo que les decía al final, ¿no? Un alto costo de equipos y materiales. Bien, como último por acá, entre estas tecnologías de fabricación aditivas, hay tenemos acá como una pequeña comparativa entre las tecnologías, ¿no? O sea, yo lo dejé como para que lo tengan ahí en una puntuación de 5, bueno, la precisión, estamos en líneas generales en los dos extremos, tanto la fusión de polvo como la de resina, con una muy buena precisión, muy buena diría, las de material fundido con una buena precisión, velocidades son bastante similares entre ellas, es difícil comparar porque en el mercado existen muchas marcas, muchos modelos, muchos tipos, y cada uno tiene sus capacidades, ¿no? Pero hablando para poner una línea general, para trazar una línea general en velocidad, estamos un poquito mejor con la deposición de material. Resistencia mecánica, inevitablemente por lo que estuvimos viendo, vamos de menor a mayor. La resistencia térmica también, ahí tenemos una muy buena resistencia térmica con los materiales de polvo, sobre todo los metálicos, una buena resistencia térmica con las de resina, también depende del material que se utilice, y ya una no tan buena resistencia térmica con los materiales de material fundido, digamos, la impresora
de deposición de material. Y por último, el costo de los equipamientos. Son muy comparables. Las primeras dos están bastante más lejos a nivel de costo, la última de las tecnologías. Vamos a ver, tenemos, si querés, Jorge, podemos hacer, capaz que para que no sea tan largo, hacemos unos 5 o 10 minutos de receso por si tienen que hacer algo, y empezamos directamente con lo que es uso, aplicaciones, requerimientos y ejemplos. ¿Te parece? Dale, damos 10 minutos, hasta ahí 33 si les parece, y Y si bueno, alguno tiene volvemos alguna pregunta, ya la va pensando. tal cual. O si tienen alguna consulta ahora también, También, y ya exacto, vamos es un buen cerrando momento. por ahí. Bueno, damos 10 minutos entonces, Enrique, y el resto, y volvemos. Nos vemos. Perfecto. ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuáles son los materiales que tenemos a disposición? ¿Sí? En líneas muy generales. Arranquemos un poquito con lo que son los usos y las aplicaciones, ¿sí? Acá hay como un punteo, después vamos a ver algunos ejemplos que van a ser mucho más claros, pero básicamente nosotros con esto tenemos usos desde el estilo de piezas intermedias, ¿sí? Muy claro, por ejemplo, en lo que son los mecanizados CNC, los routers CNC en madera, los cortes por plasma, ¿no? Como estábamos conversando, en líneas generales no son piezas finales, son piezas intermedias, se utilizan para después terminar de armar un producto, componen otra parte. A veces la impresión 3D también es utilizada como pieza intermedia, como conectores, como partes de equipamientos. Luego tenemos productos terminados, ¿sí? Los productos terminados son muy propios de la impresión 3D, genera mucho producto final, mucho producto terminado. Los mecanizados y los fresados también generan un producto terminado. En líneas generales, cuando hablo de producto terminado, puede ser que después eso sea un componente de otra cosa, pero es un producto que ya no es una pieza que no se le va a hacer nada más, digamos, no son dos piezas cortadas que se necesitan soldar entre sí, ¿no? Puede ser, digamos, tenemos acá un buje enroscado, bueno, eso es un mecanizado CNC, que es un producto terminado. Yo eso lo puedo vender como producto terminado como repuesto o ser una parte de una pieza. Prototipos, estas tecnologías son ideales para prototipar por la versatilidad, todas. O sea, la impresión 3D más que ninguna otra, diría yo, pero el resto también. Son muy buenas para prototipar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy prototipando, en líneas generales ya tengo ese modelo digital, y necesito llevarlo rápidamente, sin gastar demasiado, a un modelo físico para así poder chequear, validar, testear el producto, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo una línea de producción de piezas en plástico, que lo que voy a hacer es unas grandes tiradas, porque son un componente de otro equipo, o porque yo fabrico eso y lo modifico. Una matricería me puede costar mucho dinero, toda la matricería para hacer esa inyección. Entonces, antes de invertir todo eso, yo lo que puedo hacer es prototipar, ¿sí? Tomo una impresora 3D, tengo el modelo digital, lo imprimo, lo veo, lo mido, lo saco, veo por dónde, veo si las piezas están bien, veo si encaja, si se adapta, donde lo voy a utilizar, con un costo muchísimo menor que el que me llevaría a generar toda la matricería para poder hacer una producción de quizás 5.000, 10.000, 20.000 o 100.000 piezas, ¿sí? Entonces el prototipado es un elemento que se utiliza muchísimo con las tecnologías de fabricación digital. Moldes y modelos, de nuevo, en Uruguay todavía se usa mucho la fundición por molde en arena. No es arena en particular, solo arena, pero bueno, es un molde que se forma a través de la pieza final, ¿sí? Yo tengo una pieza, no sé, algo muy común, una hélice, ¿sí? Hay muchas hélices de aluminio fundido. Yo tengo la hélice y lo que hago es se la doy a mi fundidor con eso hace un molde en arena de esa hélice, la saca y ahí hace la colada del material y funde. Después rompe el molde y saca la pieza. Bueno, cuando yo tengo que hacer una fundición de un equipo, de una pieza nueva que no tengo, esto me viene muy bien, ¿sí? Yo puedo hacerlo
puedo prototiparla, puedo hacerla por partes, puedo hacerla en un material que no necesariamente va a ser el material final, ni va a tener la resistencia final. Yo puedo hacer una hélice en plástico, tranquilamente, que lo único que lo voy a hacer es para poder copiar la forma para un molde. Cuando digo molde, ahí lo he hablado muy industrial, se usa también para hacer moldes de silicona, en la industria de la gastronomía. Acá hay algo que, ya que lo toco al tema, me gusta siempre dejarlo en claro. Sobre todo en la impresión 3D, a veces se tiende a querer hacer moldes y demás para utilizarlo directamente en contacto con alimentos. A mí me gusta hacer una aclaración. Si van a hacer eso, si hay alguien de la industria gastronómica o va a hacer eso, el material que utilicen tendría que estar como mínimo aprobado por algún organismo del estilo FDA de Estados Unidos y demás, porque es un material que va a estar en contacto con alimentos. ¿Sí? Entonces, si bien la mayoría de estos materiales son inertes, son inocuos, no hay problema en realidad, como material en general, uno necesita la certificación del fabricante de ese material, es decir, ok, yo tuve un proceso de fabricación de este material que me permite decirte que puede estar en contacto con alimentos. ¿Sí? Entonces, en líneas generales les diría que utilicen eso, si no pueden hacer perfectamente al revés, utilizar la impresión 3D con un material cualquiera para generar una forma, para generar el molde, y luego después hacen el molde con silicona líquida, con un montón de otro tipo de maneras de sacar los moldes. ¿No? Pero es importante, lo mismo que el proceso de impresión 3D puede dejar rastros, generalmente son boquillas metálicas, puede dejar material que no está bueno que esté en contacto con alimentos. ¿Sí? Y si utilizan además la impresión 3D, la más común, para generar moldes, por ejemplo, en contacto con alimentos, tengan en cuenta que son superficies rugosas. Entonces, una vez que utilizan ese molde, hay que lavarlo muy, muy bien, porque ahí se puede depositar una serie de material, puede quedar escondido, puede generar microorganismos, puede generar bacterias, y eso puede ser una complicación. Sobre todo si es un material, digo porque muchas veces se ha utilizado últimamente para la chocolatería y demás, generar este tipo de moldes. Bueno, ténganlo en cuenta, ¿no? O sea, hay que cuidar ahí en la industria gastronómica, hay que cuidar mucho los procesos y la higiene. Vuelvo entonces, lo que decía, moldes, modelos, matricería, ¿sí? Como prototipado previo, repuestos, ¿sí? Vamos a ver algún caso, algún ejemplo. Sucede mucho con la impresión 3D y con el corte láser. Necesito un repuesto que o no se fabrica más, o no encuentro el proveedor, o simplemente tengo que importarlo y me demora mucho, me sale más caro. Bueno, también sirve mucho para fabricar repuestos, para fabricar plantillas, guías, lo que comúnmente se llama jigs en la industria, ¿sí? ayudas técnicas, que lo vemos un poco ahí abajo, que es lo mismo, las últimas tres, ¿no? Plantillas, ayudas técnicas y herramientas, son elementos de ayuda, ¿sí? No son un producto final, no son un producto intermedio, no es un molde, pero sí me hago un jig para que me ayude a perforar en determinado lugar. O me hago un jig para tomar la distancia y marcar. Bueno, la fabricación digital ayuda mucho a este tipo, a la creatividad de poder generar herramientas que después me simplifican un proceso productivo más adelante. Bueno, requerimientos y recursos, como no todo es bueno, digamos, o no todo es agregar tecnología y dejarla ahí puesta en algún lugar, tenemos, además del equipamiento adecuado, ¿no? Además de tener el router CNC o la impresora 3D, bueno, necesito una serie de, por un lado, recursos y por un lado, equipamiento. Lo primero que nada, volvemos de vuelta, nosotros partimos del mundo y del modelo digital, entonces, vamos a necesitar un dibujante, un diseñador, alguien que pueda y sepa manejar un software CAD en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, depende de lo que estemos usando, pero es algo importante a tener en cuenta. Yo necesito partir de un modelo digital. Lo insisto porque hace muchos años recuerdo que en una industria incorporaron muy rápidamente un pantógrafo CNC por plasma y se dieron cuenta que en realidad todas las órdenes de trabajo y todos los procesos lo que tenían era en papel. No tenían nada digital. Entonces ese equipamiento estuvo arrinconado más de un año hasta que pudieron incorporar. Entonces hicieron una gran inversión
hicieron una proyección de producción, armaron todo su sistema productivo para algo y les faltaba una parte, ¿no? Entonces, es muy importante saber que cuando vamos a incorporar la tecnología hay que incorporarla con todo lo que esa tecnología lleva atrás. Todo este tipo, generalmente muchas de estas cosas se pueden tercerizar, porque si es algo que uno no lo va a usar sistemáticamente todo el tiempo, ok, yo puedo contratar un diseñador, puedo contratar un dibujante, alguien que me prepare el modelo digital y me lo envíe. Lo que hablamos de la deslocalización de la productividad. El operario capacitado, generalmente el operario capacitado, el operario que maneja este equipo, también es el operario que maneja el software CAM, ¿sí? Lo que decíamos hoy, es el software que está entre medio, el que toma ese modelo digital, ¿sí? Y lo transforma en una serie de movimientos y condiciones para que la máquina lo interprete correctamente. Bueno, todos estos equipamientos tienen un software entre medio, que generalmente se llama software CAM, que lo que hace es procesar esa información. Bueno, uno necesita saberlo, y ahí el operario tiene que estar capacitado. Cada una de las máquinas tiene un conocimiento atrás que se necesita tener, digamos. Yo tengo un router para trabajar madera, y bueno, yo tengo que conocer las fresas, las velocidades a las que se manejan esas fresas, las velocidades de giro, las velocidades de corte, de avance, la cantidad de material que me consume, que no me consume, ¿sí? Lo mismo en una impresión 3D, lo mismo en un corte láser, en un corte por plasma, digamos. Hay un conocimiento asociado y una capacitación asociada a la maquinaria. Muchas veces se puede enrabar esto en una sola persona, ¿sí? Por ejemplo, en la impresión 3D se da mucho que quien diseña es quien opera el software CAM y quien opera la máquina, ¿sí? Están pensados en un concepto solo, es muy enrabado. En otros, en líneas generales, porque además están en distintos ambientes, cambia, ¿no? Muy probablemente mi operario del pantógrafo de plasma no sea el mismo que me haga los diseños o los dibujos, ¿sí? Entonces, en algunos lugares están bien identificados y separados, y en otros lados se mezclan. Espacio y localización adecuada, de vuelta lo mismo. Equipamiento como las impresoras 3D en líneas generales son chicas, pueden entrar en un ambiente de tipo oficina, de todas maneras tienen que estar en lugares separados y ventilados. Hay algunos materiales que pueden ser nocivos, que pueden sacar algunos vapores nocivos, entonces en líneas generales no está bueno tenerlo al costado del escritorio, además quieran o no por silenciosas que sean, hacen ruido y a la larga molestan. Ni que hablar si tenemos un corte por plasma, un CNC o un router, ¿no? Son equipos bastante más grandes, generalmente ya están implementados en la parte productiva de la empresa, ¿sí? En planta, por decirlo de alguna manera, y bueno, necesitan su espacio. La implementación dentro del sistema productivo, eso es muy importante. Esto es como agregar cualquier equipo en el medio. Uno tiene que pensar qué es lo que necesita antes, qué es lo que necesita después, cómo le va a afectar a todo su sistema productivo. Digamos, yo no puedo traerme un equipo y una maquinaria, implementarlo y no asegurarme de tener el insumo necesario o los repuestos necesarios para eso. O lo compro en un proveedor local que tenga todos los repuestos y que tenga los insumos, o me los traigo junto con el equipo. Digamos, no puedo armar todo mi sistema productivo, mis plazos de entrega, mis nuevos diseños de equipo, si después en 2 meses no tengo recursos para seguir adelante. Entonces, es muy importante, y acá los planes de transformación digital ayudan en esa parte estratégica, es, bueno, ok, implemento, tengo la posibilidad de comprar, me lo financian, tengo el dinero disponible, traigo la maquinaria, bueno, pero ¿cómo me va a afectar esto? ¿A qué otras partes de mi sistema productivo va a afectar, va a implicar, y cómo lo tengo que implementar? Siempre es muy importante tenerlo en cuenta. El equipo adicional, se me viene al caso, el corte por plasma va a necesitar de aire comprimido como mínimo, que es un suministro, es un servicio. Los routers CNC para la industria de la madera necesitan un sistema de ventilación y aspiración, porque si no el polvo es insoportable. Bueno, el corte por plasma y el láser también lo necesitan. Como vimos, las impresoras 3D de resina generalmente necesitan equipo adicional para curar la pieza. También hay que tenerlo en cuenta, equipamiento adicional o servicios adicionales. Y por último, acá no dejan de
agregar un equipamiento. Entonces, tiene un mantenimiento y tiene consumibles. Mantenimiento, bueno, vendrá dado por el fabricante, hay un tiempo, hay una manera de hacerlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Ese equipamiento tiene necesariamente que recibir un mantenimiento, si no se les va a deteriorar y de un momento a otro los va a dejar sin ese equipamiento. Y créanme que cuando uno implementa un equipo de estos en un sistema productivo, se acostumbra muy rápidamente, porque son muy buenos, ayudan mucho a la producción, pero claro, el día que no lo tiene, parece que se va a morir. Entonces, un buen mantenimiento y los consumibles. Todos estos equipos tienen consumibles. O es la fresa, o es el puntero de la impresora 3D, o es la torcha del plasma, pero digamos, todos tienen un elemento que se va desgastando con el uso y que uno tiene que tener el repuesto ahí. Entonces, también, cuestiones, requerimientos, recursos a tener en cuenta a la hora de implementar un poco eso. Y a ver, pasamos un poquito a los ejemplos, algunos ejemplos. Y para ver algunas cosas que quizás no estuvimos hablando. La imagen que tenemos ahí es un corte por plasma, justo no es la más feliz porque la torcha que están usando ahí es una adaptación de una torcha manual, no sé si se dan cuenta que es como para agarrarlo con la mano, realmente las torchas de plasma van para arriba, las que van en un pantógrafo. Pero acá, por ejemplo, quise poner el ejemplo de lo que se llama nesting, los software de optimización de materia prima, ¿sí? Eso que está haciendo la máquina ahí de cortar piecitas chicas una al lado de la otra de manera manual es imposible, no se puede hacer. Uno desperdicia materia. Quizá a través de una plantilla uno pueda cortar la forma, ¿sí? Pero no puede cortarlo uno al lado del otro, se le va además. Entonces, acá indirectamente el equipo, además de tener precisión, de ser más rápido y demás, nos ahorra muchísimo material, ¿sí? Y de hecho nosotros hoy en día no tenemos que mentalmente ponernos a hacer un puzzle de cómo va pieza con pieza, no. Digamos que nosotros tenemos para cortar en acero al carbono, en espesor 1/8, un montón de piezas. Yo tomo todos esos dibujos de piezas, los tiro dentro de una pantalla que tiene el área de corte de mi máquina, y la máquina y el software de nesting me lo reordena para que sea lo más eficiente posible. No tengo ni que pensar, ¿no? Lo único que tengo que saber es que todo lo que voy a cortar va a ser en el mismo material, nada más, y mismo espesor. Entonces, ahí hay una optimización de proceso muy, muy buena. Algo que además no mencioné es que todo esto nos va dejando un know-how y una biblioteca, ¿no? Si yo repito mucho proceso, después no lo tengo que volver a hacer. Voy, lo tomo, a ese archivo que va a interpretar la máquina, lo cargo y ya sé que me va a cortar lo que tiene ahí. Un ruteado que no hablamos, que es para la fabricación de prototipos, sobre todo más para prototipado, de placas de electrónica, ¿sí? Se utiliza muchísimo. El software es específico, ya viene software específico para poder diseñar el circuito, la rutería, y después rutearlo para poder tener la placa. Se utiliza mucho en el prototipado rápido de electrónica. Esto en combinación es un equipo que no lo puse acá, pero que vale la pena mencionarlo, que es los equipos que se llaman pick and place, que básicamente son un automatismo, un robot que uno configura y toman piezas y las colocan. Eso se utiliza muchísimo también en circuitería, ¿sí? Cuando uno tiene que ir agregando después los elementos a la placa, lo hace muy, muy rápido. Ese equipo que se llaman pick and place, toma de un lado y lo coloca, toma, lo coloca. También se utiliza mucho en complemento con esto. El router CNC, típico para la industria de la madera, la carpintería, ¿sí? En general se utilizan para sacar un producto final. Este es un ejemplo cualquiera, creo que es un MDF, un laminado, un melamínico que hay ahí, pero es un producto entero, completo, que sale de primero habrá necesitado un modelado 3D, luego ese modelado llevarlo a la independencia de piezas, luego generar, como se ve acá, los espacios, los cortes necesarios, y por último te queda un producto terminado, un producto físico terminado. Acá tenemos un ejemplo de corte de láser, ¿sí? Esto fue básicamente un rediseño de producto. El original eran estas dos placas negras que están acá, que es una unión, eran unas piezas, muy probablemente muchos lo conozcan, open builds, que son piezas precortadas para armar variedad de cosas. Bueno,
ok, en vez de tener esta unión de dos piezas acá, que era un elemento donde podía fallar, además faltaba otro, bueno, se rediseñó, se cortó en láser, en acero inoxidable, hubo un cambio de material además, porque se necesitaba que fuera en acero inoxidable, y listo, no llevó mucho más que eso, además ya se aprovechó a hacer otro tipo de piezas, pero es lo que le decía, esto es así como está cortado el láser, no tuvo ningún postproceso, de hecho está demasiado rayado para mi gusto, pero bueno, no necesitaba hacerle más nada. En la impresión 3D, uno muy mundano, como el repuesto de la manija de un termo, ¿sí? Es algo muy mundano, pero bien ejemplificante, lo que tenemos ahí a la derecha. A cualquiera se le puede pasar, se le rompe, bueno, en el caso que uno quiera y puede modelar ese elemento en 3D, imprimirlo, cambiar el repuesto y sigue teniendo el repuesto funcional. Y el de costado, esa piecita muy chiquita que ven ustedes ahí, que está junto con una moneda de 10 pesos para ver el tamaño, es el repuesto del odómetro de un Porsche 911 de los años 80, 90, que no existe más, el repuesto no se consigue, y bueno, nada, alguien que tiene un Porsche de colección que en realidad no le está funcionando de cuenta kilómetros, ¿no? Y dice, yo lo quiero solucionar de alguna manera. Bueno, nada. Enrique, Sí, muy uruguaya esta diapositiva, ¿no? La manija sí. del termo y la moneda de 10 pesos. Exactamente. No hay duda de que es acá. No, por eso, exactamente, muy uruguaya. Pero digamos, dos cosas completamente distintas. Una es, bueno, la manija de un termo, y la otra es, nada, realmente, es así el caso, es un Porsche 911 de colección que no consigue el repuesto del odómetro. Increíblemente, sí estaba el modelo digital, porque esto ya había pasado en el mundo, eso es lo otro que tiene. Simplemente era descargar ese modelo, que era pago, había que pagarlo, sí, pero descargar el modelo e imprimirlo en un material adecuado, ¿no? Pero fue eso. Acá tenemos repuestos, ¿sí? Y producción a pequeña escala, ¿sí? Esto es, digamos, son unos piñones de unas cintas transportadoras, ¿sí? De donde está la tracción, es digamos, un elemento que se le solía romper mucho, digamos, o se le suele desgastar mucho, entonces dijeron, ok, vamos a hacer repuesto, vamos a hacer una tirada de 10, vamos a tenerlos en stock, no demoro en fabricar, es un gran ejemplo de producción a pequeña escala y a medida. Obviamente siempre, ¿no? Hay que hacer el modelo digital primero, en esto generalmente es cuando más conviene, ¿no? Digamos, si voy a hacer una tirada de 5, 10, 15, 20, 100, obviamente que hacer el modelo digital desquita mucho más que si voy a hacer el repuesto de la manija del termo. Un ejemplo de guía de jig es muy sencillo, pero es una guía recontra útil. Bueno, tenés el tipo de bisagra, tenés la mecha, tenés que hacer 3 agujeros que tienen diferentes medidas y van centrados. Bueno, te haces un jig muy rápidamente, es una herramienta de guía y de trabajo. Es la combinación, ¿sí? Combinación de tecnologías para llegar a un producto final. Eso que ven ahí termina siendo parte de un brazo robótico, y en realidad hay una combinación de impresión 3D con corte láser, un poco lo que hablábamos hoy. Son tecnologías que perfectamente se pueden combinar, es más, muchas veces es así como se debe hacer. Luego, por último, lo que es la simulación, ¿sí? Acá, más que cumplir una función de renderizado, que claramente, si alguien conoce el renderizado, va a saber que no tiene el objetivo de renderizar, porque está muy mala calidad el renderizado, pero sí de simular, ¿sí? Tengo el diseño de todas las piezas, simulo la unión de todas esas piezas, veo cómo se concatenan, veo si tengo que ajustar algo, y luego de eso lo paso a fabricar. A su vez, adicionalmente, la fabricación es en impresión 3D de todo este tipo de piezas, ¿no? En general las que ven en la turbina no, la turbina es un elemento existente, obviamente que los stepper y las poleas, aunque estas poleas les aseguro que son con mecanizado CNC, también hechas, el resto es todo impresión 3D. Y acá como ejemplo, por último, una de esas piezas que vimos por ahí para que se hagan una idea, por ejemplo, en la impresión 3D los pasos, ¿sí? Tenemos
A la izquierda, el modelado de la pieza. Ok, yo modelo la pieza, la diseño, la veo cómo va a funcionar, la puedo simular, etc. Una vez que tengo esa pieza, la paso a mi software CAM, ¿sí? Que ese va a ser el software que lo que voy a hacer es poner la pieza, poner los parámetros y las condiciones de impresión, además de elegir el material y demás. Voy a ver, tengo otra opción, acá está cortado a mitad de camino para que ustedes vean cómo es el proceso de impresión 3D. Siempre necesito una base donde imprimir, ¿no? Imprimir en el aire es un problema. Entonces, por ejemplo, esta pieza que es hueca acá, lo que hace el software es generar una estructura de soporte para que cuando llegue la capa siguiente, que sí necesariamente tiene que poner material, no esté en el aire, digamos. Bueno, todo eso se configura, todo eso es lo que el operario, por decirlo de alguna manera, tiene que aprender, se tiene que instruir, porque si no la impresora no te va a sacar un buen producto. Y por último, no sé si lo logran ver acá, tienen el tiempo estimado y la cantidad de material que va a utilizar. ¿Ah? Esto es un dato que parece menor, pero es importantísimo a nivel productivo, porque me permite costearlo y me permite planificar, me permite saber, evidentemente, necesito tener ese modelo digital previo para poder hacer esto. Pero una vez que lo tengo, muy rápidamente obtengo tiempo, material, pues, deriva en costos, ¿no? Deriva en planificación, etc. Es una gran ayuda. Y por último, el proceso de la impresión, acá está a mitad de camino, ahí a la izquierda, y bueno, lo que veíamos hoy, la pieza ya puesta y funcionando donde debe estar. Para que no sea tan aburrido, yo traté de conseguirles ahí un par de videos de algunos equipos. Vamos a ver, este es una cortadora láser, CNC. Empezamos de lo más caro de todos, pero bueno, ahí el operador está eligiendo la pieza que va a cortar, lo postprocesó, le marcó la ruta y demás. Obviamente que ya lo tenía medio preseteado, y la máquina lo que va a hacer es ir a buscar la posición, termina rectificando, va a rectificar que el área la tenga, hace como un análisis previo, ¿sí? Y en nada empieza a cortar. Por favor, avísenme si el video no se ve, que a veces hay algún problema en las presentaciones. Yo lo estoy viendo, por lo menos. Sí, se ve bárbaro. Por lo menos yo también. Está perfecto. Eso es una chapa de acero negro nomás, por lo que veo, no debe tener menos de 10 milímetros. Si miran los cortes que hay ya prehechos en los costados y demás, cortes súper limpios, movimientos rápidos. Digamos, vuelvo a insistir, es un equipamiento grande y costoso, pero existe. Hay que tenerlo en cuenta. Si no lo tenemos en cuenta para adquirirlo, podemos tener en cuenta para utilizarlo de algún tercero, o saber que el sistema productivo existe, ¿sí? Ahí tienen, generalmente estos equipos son de las dimensiones de su materia prima, ¿no? Tenemos versiones que vienen generalmente de 1,5 metros por 3, las bases, a 1,5 metros por 6, que es en líneas generales la medida máxima que vienen las planchas y las chapas. A ver qué paso para adelante. El siguiente que tenemos es un ruteado de madera, ¿sí? En cámara rápida, también dimensiones similares, en líneas generales capaz que acá se maneja más el 1.22 por 2.44 como placas enteras. Hay de más chicas, hay más grandes también. Básicamente lo que está haciendo ahí es quitando material, ¿sí? Ven que está desbastando. Es una fresa, termina cortando todo, va a hacer los cortes final. Esto también lo hace el software CAM, ¿sí? El software CAM interpreta qué tiene que cortar primero y qué tiene que cortar después. Digamos, si yo corto la pieza final, si corto el contorno y la dejo suelta, cuando voy a rotear en el centro se me va a mover. Entonces, eso los software ya en líneas generales lo entienden, lo intuyen, saben que tienen que hacer el ruteado primero antes de liberar la pieza. De hecho, muchas veces los cortes que se hacen se dejan pequeñas pestañas de sujeción para que la pieza no se libere del todo y uno la tiene que liberar manualmente. Todo eso se setea. Y por último, acá tenemos un clásico de la impresión 3D, ¿sí? También en cámara rápida.
Esto no es para hacerle publicidad a ninguna marca ni nada, pero estaba muy bien filmado y bueno, obviamente que la marca va a dejar ahí. Y esta es la clásica de posición de material fundido, ¿no? Atrás tiene un rollo de filamento plástico, seguramente eso que están viendo ahí sea PLA, que es el plástico más común para prototipar y demás, y ese es el proceso de fabricación. ¿Sí? En este caso esta impresora lo que hace es mover la base, la cama que se llama hacia abajo, y en X e Y lo que hace es mover el puntero, se va fabricando la pieza hasta llegar a la pieza final, queda terminada, listo, no hay, en este caso, por ejemplo, esa no llevaba soportes, por su forma y demás, no hay que quitarle nada, no hay que procesarla, no hay que hacerle nada más. ¿Sí? Así que bueno, a modo de resumen, 3 partes muy importantes en la fabricación digital. Empezamos por el modelo digital, ¿sí? Los recursos que necesitamos, software CAD, software 3D, dependiendo de lo que vamos a hacer, o los dos. El recurso humano, por decirlo de alguna manera, necesario, y los conocimientos necesarios, ¿sí? Conocimientos de diseño, de dibujo, para poder generar ese modelo digital. Los beneficios que nos dan, ya directamente en ese modelo digital, una simulación previa, ¿sí? Tenemos digitalmente el objeto, podemos hacerle una simulación, un análisis previo, podemos detectar errores en ese mismo momento. Imagínense que yo tengo dos piezas que se van a unir físicamente, las modelo digitalmente, y las puedo unir digitalmente para ver si hice bien, si no me equivoqué en hacer los agujeros de unión y demás. Perfectamente lo puedo hacer antes. La deslocalización que hablábamos, ¿sí? Luego tenemos la preparación de ese modelo digital, ¿sí? La siguiente etapa. Hasta acá no tenemos nada físico, ¿sí? Es todo digital. Entonces tenemos esa preparación, precisamos el software CAM, el software de nesting, en el caso que fuera necesario. Estos software muchas veces vienen ya incluidos con el equipamiento, ¿sí? No crean que, bueno, tengo que comprar esto, tengo que comprar esto, En líneas generales, quien te vende el equipamiento te soluciona la parte del software CAM. Algunas veces son específicos del equipo, otras veces son genéricos, pero vienen en líneas generales. El operador de ese equipamiento, de vuelta lo mismo, el recurso humano con los conocimientos necesarios para poder operar, para elegir las condiciones de cómo se va a procesar esa pieza, y de nuevo, beneficios ya en esta etapa, planificación, productividad, reducción de desperdicios. Ya hasta acá tenemos todo esto ganado. Obviamente que no vamos a hacer todo esto si no lo vamos a fabricar al final. Y ahí venimos en la etapa de la fabricación. Impresión 3D, mecanizado CNC, router CNC, la maquinaria específica que nosotros querramos utilizar, o la combinación de esos equipos, y de vuelta, el operador de ese equipo. Vuelvo a insistir, en muchos casos esta persona es la misma, ¿sí? Quien diseña, quien hace el paso intermedio, y quien opera la máquina es la misma persona. Por otro lado, a veces, dependiendo un poco de la productividad y demás, no puede no ser la misma persona. Y los beneficios de vuelta, precisión, versatilidad y prototipado rápido, ¿sí? De vuelta, esto es una combinación, no se lo puede pensar como un elemento solo, ¿sí? Por eso trato de ponerlo ahí como en 3 partes, pero no sobreviven independientemente. Digamos, yo puedo tener el modelo digital y le puedo sacar un beneficio, pero ya que lo tengo, sería bueno tenerlo. Ahora, para llegar a este último paso de fabricación, sí tengo que pasar por los anteriores, ¿sí? Así que si queremos implementar esta tecnología, tenemos que pasar por las 2 tecnologías siguientes. Como modo de referencia a nivel institucional y educativo, sobre todo, tenemos acá en Uruguay, como mínimo 3 laboratorios de fabricación digital. Uno en Udelar, en FADU, uno de UTU en el PTI del Cerro, y uno de UTEC, que está en el interior, no recuerdo bien ahora si es en Minas o... En Durazno hay, En seguro. Durazno hay, ahí va, exacto. Los 3 tienen impresión 3D, tienen router CNC, tienen cortadoras láser, no a nivel de metal, a nivel industrial como la que vimos, no.
estoy seguro que no, pero a otros niveles sí. O sea, hay capacidades técnicas en el Uruguay, se está enseñando, se está desarrollando y se está investigando. Vuelvo a insistir, son tecnologías de la industria 4.0, pero que están muy maduras, ¿sí? Tienen muchos años de desarrollo, muchas de ellas, siguen avanzando, van a seguir dando prestaciones, y es lo que la industria apunta. O sea, la verdad, esto es la industria de hoy y del futuro. O sea, viene por este lado, créanme que es por este lado. Por último, ahí me gustaría dejarles un poco siempre las fuentes que usé y las referencias. Lamentablemente son casi todas en inglés, pero bueno, si saben inglés bárbaro, y si no, lo pueden traducir online también rápidamente. Ahí tienen mucho material para interiorizarse en lo que más les importe. Acá hay muchas tecnologías y muchas cosas. Bueno, los invito a que si quieren, si les gustó, si saben, vayan por esos lados, ahí tienen mucho material, van a encontrar las palabras hoy ya conocen lo que es y las palabras. Hoy en día la información está, lo importante me parece que es saber digerirla y procesarla para poder buscar la información correcta. Yo creo que por mi parte, en este caso, Jorge, si como presentación es todo, estoy abierto a las consultas y dudas o preguntas que cualquiera crea ahí pertinente. Buenísimo. Sí, muchas gracias, Enrique. Por favor. Completo de lo que ha sido todo el resumen y en realidad el taller en general, y como a modo de resumen de todo lo que son las tecnologías. Cada tecnología es un mundo, o sea, el objetivo Sí, de sí. este taller es sensibilizar en los Sí. varios procesos que hay, en las tecnologías que hay, y dejar sentado de que hay capacidades locales para aquellos que quieran animarse a probar e implementar, ahí a nivel institucional como a nivel de empresas privadas también. Ahí Cristian abrió el micrófono, así que adelante con las preguntas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Saludo desde acá, Cristian, desde Montevideo. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Y bueno, sí, me surgieron un par de preguntas. Nosotros estamos interiorizados desde la parte desde taller de reparación, de la parte técnica, con lo que son cortadoras de plasmas y pantógrafos en CNC. Sí. Hemos armado varias mesas. Y a lo que quiero ir es el modo en que se maneja todo esto en nuestro país, ¿verdad? En una observación, lo que podemos ver es que los sistemas que se manejan pueden ser bastante rudimentarios, o sea, lo digo en la parte de estructura, infraestructuras de los clientes o de la gente que adquiere una cortadora. Hemos tenido algunos llamados para hacer servicios o reparaciones directamente, y siempre nos topamos con el problema de que la mayoría de los problemas son ocasionados por la falta de mantenimiento o un uso bastante tosco de los equipos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, trabajo, ¿verdad? Pero quería preguntar lo siguiente. Con el tema de las impresoras 3D y las cortadoras láser, más que nada referido a la parte de insumos, ¿sería necesario montar un laboratorio, por ejemplo? ¿Un laboratorio en qué sentido decís vos? Un laboratorio de corte, o sea, para poder tener un ambiente controlado y Bueno, impedir que... ahí está. Mirá, por ejemplo, en la impresora que veíamos en el ejemplo, es una impresora generalmente cerrada, más allá del frente, y puede tener otros cerramientos. Entonces, está protegida un poco en lo que más le puede perjudicar a ese tipo de impresión, que son las corrientes de aire cruzado, ¿sí? Bien. Entonces, uno necesita tener ahí un ambiente un poquitito controlado. Como te decía, podés estar trabajando con algún material que libere, no en grandes cantidades, pero que libere gases nocivos. Entonces no está bueno estar en ese mismo ambiente respirándolo. Bien. Por otro lado, ese sonido constante del movimiento termina siendo un poco molesto. Entonces, en línea general, por ejemplo, para una impresora, lo que se necesita es un lugar, tratar de tener un lugar destinado donde uno no esté entrando y saliendo todo el tiempo. Muchas veces es bueno, a veces si vas a dejar una impresión muy larga, de mucho tiempo,
ten en cuenta que pueden ser procesos de 24, 48 horas tranquilamente, si haces una pieza muy grande y detallada. Siempre estamos hablando, voy a hacer una diferencia acá con las impresoras. Hay mucha impresora doméstica y de hobby, y está bien, y está muy buena, y a veces logran una buena precisión. Pero lo que yo insisto es que al ser doméstica y de hobby no tiene confiabilidad. O sea, no es repetible sistemáticamente. Yo no dejaría nunca una impresora sola, sin atención doméstica. ¿Por qué? Porque para empezar, como vimos, tiene temperaturas elevadas. O sea, podría tener un fallo, podría tener un corte y te puede provocar un incendio. Diferentes son las máquinas profesionales. De todas maneras, uno siempre puede instalar, si no quiere estar ahí, una pequeña cámara. Nunca está de más tener un sensor de humo, ¿no? Una detección o demás. Pero en líneas generales no precisa una gran infraestructura la impresora 3D. Los equipos de láser, los más pequeños, los que se utilizan para cortar madera, plásticos, acrílicos, se cortó ahí a lo último. Vienen encerrados, porque además ya traen una protección para todos. Capaz que no lo mencioné, pero uno no puede mirar directamente las de luz del láser, ¿sí? Eso lastima. Siempre hay que tener un filtrado, entonces esos equipos generalmente vienen cerrados, vienen con esa visión filtrada y generalmente también traen un sistema de extracción. Bien, o, por bien, ejemplo, bárbaro. cortás MDF y humo va a salir, no hay vuelta. Exactamente, ahí va. Vienen con sus sistemas de extracción, lo que tenés que proveerles es un poco la salida. Diferente es lo que mencionabas vos, si vos vas a poner una cortadora de plasma, lo habrás visto, genera mucho humo, exacto, un buen sistema de extracción, genera desperdicio metálico, es otro ambiente, digamos, es otro tamaño también y otra infraestructura, pero hay que tenerlo en cuenta. Y el mantenimiento es lo mismo, son máquinas, o sea, realmente la impresora 3D es bajo el mantenimiento en comparación, por ejemplo, con una cortadora de plasma. A lo sumo tenés como más rutinario cambiar el consumible, que es el puntero, digamos, bien. Si fuera posible, tendría una pregunta más. Por favor. Dentro de la industria metalúrgica e hidráulica, quisiera saber, porque no estoy interiorizado con las tecnologías de impresoras 3D, si hay alguna manera de poder aplicarlas. No sé si se entiende la pregunta. ¿Poder aplicar impresoras 3D en este rubro? Mirá, si va a estar sometida a algún esfuerzo hidráulico, seguro que no. Por los esfuerzos, ¿no? Ahora vos me decís, se me rompió y no encuentro, hace un tiempo, no lo puse en el ejemplo, lo podría haber puesto, unas válvulas de un sistema bastante antiguo, pero unas válvulas muy buenas, tienen unos cabezales de plástico y se deterioran y se rompen, sobre todo el conector que va con el aire comprimido. En este caso era neumático, no era hidráulico, pero creo que aplica. Los racores y los conectores se rompían muy rápidamente. Y se solucionó así, con impresión 3D. Con impresión 3D. Hay que pasar por todo el proceso, ¿no? Hay que tener mínimo una muestra, ¿sí? Sana, para poder, como mínimo, copiarla, o los planos, o el modelo digital, ¿sí? Hay que partir de ahí, después estudiar. Evidentemente, en la impresión 3D, lo que más hay que estudiar son los esfuerzos y la temperatura, ¿sí? Es una tecnología que se puede aplicar muchísimo, en muchos casos, pero hay que estudiar esos esfuerzos y esa temperatura. Y si no, te lo cambio. Lo otro que lo puedes aplicar es en prepararte herramientas o jigs a la hora de armar un equipo, a la hora de, ¿no? Viste que a niveles productivos muchas veces es preferible no pensar, ¿no? Y saber que, esto va con esto y lo tengo que encajar acá. Bueno, vos podés armar un jig que lo que haga es, este es el único lugar libre que tengo con esta pieza, entra acá. No tengo manera de error. Excelente. Como guías, como elementos de herramientas o elementos de ayuda. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por la apreciación y por la respuesta. Gracias. Había una pregunta de Emilio. Adelante, Emilio. Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Justo lo que estaba comentando Cristian, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años con la firma Chesterton, son fabricantes de sellos poliméricos. Y sí, o sea, en varias ocasiones, implementaron, en varias ocasiones no, ya hace muchos años implementaron todo lo que es, perdón que mi cámara se ve horrible. No hay problema. Ahí creo que está. Implementaron lo que es impresión 3D para hacer prototipos y en algunos casos utilizaron para sellos poliméricos de gran dimensión
impresoras 3D. Pero originalmente se utilizaba cortes con CNC, entonces para fabricar piezas, inclusive se hizo una prueba para una de las represas de Baigorria, para Sí. las turbinas, las Kaplan. Se hizo un ensayo para montar un sello de grandes dimensiones y se hizo en 3D. En 3D. Sí, sí, o Sí, sea, sí, es una esa tecnología que... tecnología, para verlo, o sea, estamos hablando de hace 7, 8, 10 años que uno decía, wow, esto es fabuloso para Uruguay, cuando en otros mercados otros fabricantes ya lo utilizan. Haciendo mención a lo que decía Cristian, obviamente los equipos, cuando uno pregunta cuál es el valor del equipo, hay que hacer muchísimos sellos para poder desquitarlos, ¿no? Claro, Yo tuve la hay de oportunidad. todo. Sí, la oportunidad de ir a la fábrica en Argentina, Flow, que son cortadoras también de chorros de arena, hace También, muchos sí. años. Y bueno, acá hay empresas en Uruguay que adquirieron los equipos, Abate creo que fue una de ellas, no me fijé quiénes son los participantes, pero digo más o menos que son los que implementaron esa tecnología. Y claro, obviamente, o sea, entre trabajar manualmente y trabajar con esos equipos que dan unos cortes perfectos, tiene todo un costo, ¿no? Y capaz que el mercado uruguayo, ahora más o menos creo que nos estamos poniendo un poquito afín con el resto, pero también decir, wow, el corte es súper rápido, súper prolijo, pero para el cliente tiene un costo alto, ¿verdad? Sí, Entonces, siempre hay que buscar, o sea, no deja de ser una ecuación económica que te tiene que rendir, digamos. Lo bueno es que estas tecnologías vienen bajando de precio, esa es la realidad, vienen mejorando, vienen bajando de precio, hay más oportunidades. Evidentemente, el modelo de negocio siempre influye muchísimo, por eso digo, si bien no manejamos números ni nada, pero una cortadora de láser de fibra de buenas dimensiones y para buenos espesores sale un montón de plata. Entonces, y tiene un montón de infraestructura necesaria al lado. Vamos a pensar que si yo voy a subir una plancha de 3 metros por 1,5 de media pulgada de espesor, no la subo a mano, o sea, tengo que tener además un puente de grúa, ¿no? Como mínimo, o un elevador para sacar y poner las piezas, toda una cantidad de sistemas que hacen que tu sistema productivo tenga que compensar todo eso. Si no, evidentemente, no lo vas a hacer. En Uruguay acá existe, o sea, lo que te puedo decir es que sí hay, que sí existen, que han logrado incorporar esa tecnología. Todas estas tecnologías, desde la más chiquita a la más grande, igual lo que tienen de bueno es la versatilidad, ¿sí? Lo que más destaco yo es la versatilidad. Vos muy rápidamente puedes pasar de fabricar un tipo de pieza a otra, que eso es lo que el mercado uruguayo muchas veces requiere, para poder atender distintos lugares. Porque perfectamente hay cosas que yo podría resolver teniendo una prensa hidráulica o una matricería, como decía, con la inyección en plástico, hacer la matricería para un tipo de pieza de repuesto y hacerlo de a miles. Pero quizás en Uruguay no vendo ni 100 en el año. Entonces, ok, capaz que tengo una impresora 3D acorde a las especificaciones, que sí puede salir un dinero, pero que sigue siendo menos que armar toda la infraestructura para lo otro, y que además de hacer estas 100 piezas que vendo al año, hace las otras 100 y las otras 100 y las otras 100. Entonces, ahí me parece que es donde está la gran ventaja de estas tecnologías, es un poco en esa versatilidad que tiene, ¿no? Pero sí existen, yo no nombré ahí las de corte de chorro de arena, las conozco, no he visto en persona, he visto sí por corte de agua, pero bueno, tienen eso, ¿no? De que sirven para otra gran cantidad de materiales, como puede ser la marmolería y demás. claro, bien. Bien, eso, tenía una consultita que lo hice escrito. Sí. Mencionaste algo muy así, fue muy efímero, si, para trabajar con vidrio. No el corte de vidrio, sino me imagino de hacer piezas con vidrios en la parte de impresión. Eso, Mirá, existe alguna tecnología en desarrollo, pero está muy en desarrollo. Así como, por ejemplo, también está la de que no lo nombré, que es digamos, utiliza la tecnología de la impresión 3D, que es
para la construcción con hormigón, son unos híbridos que lo que se hace es se toma la lógica de lo que utiliza la impresión 3D, la deposición de material, ¿Sí? Y después se cambia el material. Pero Sí. están bastante en desarrollo. O sea, sí son tecnologías que están por ahí, que están teniendo bastante publicidad, sobre todo la de la construcción, pero la del vidrio también lo he visto, pero todavía están muy, muy prematuras. Hay gente que va muy bien encaminado, porque ahí hay dos cosas. O sea, la tecnología está, de cómo hacer el movimiento está, lo que está más en desarrollo es el material. Claro. Cómo hacerlo, porque después el movimiento y demás, eso ya está. Ya te diría que con vidrio en realidad se me ocurre el corte, que puede ser con agua, ¿sí? Con chorro de agua, y después puede ser el trabajar y el fresar con la herramienta adecuada el vidrio. Ahí sí podés utilizar cualquiera de estas tecnologías, siempre de nuevo, ¿no? Se necesita el conocimiento adecuado del material y la herramienta que se va a utilizar. Exacto. Está perfecto. Bien, de bien. Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, espero que haya sido por lo menos mínimamente novedoso y que les dé una punta para poder empezar a buscar por ese lado. Bueno, antes de despedirlos y agradecerles, mi compañera Lucía les va a poner en el chat la evaluación de satisfacción de lo que fue el taller. A nosotros nos sirve no solo como insumo para hablar de este taller, sino también para relevar necesidades en cuanto a tecnología para seguir organizando actividades en este sentido. También una vez que finalicemos el taller, quizás el día de mañana pasado, estaremos enviando la presentación de Enrique y con el link a lo que es la grabación del taller para que, bueno, si lo quieren difundir o si lo quieren repasar nuevamente, está a disposición y colgado en YouTube. Así que bueno, sin más, agradecerle a todos por su participación, agradecerle también a Enrique por lo que ha sido el taller y por la capacidad de síntesis y de su don de explicar estos temas. Se ve que está muy, muy metido y le apasionan. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Le agradecemos nuevamente que completen la evaluación. Y tanto Enrique, Lucía, como yo y todo el equipo de Impulso Industria estamos a las órdenes por cualquier consulta. Exacto. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias a todos. Muchas